Amigos, cada uno de nosotros, como seres humanos, tiene una forma de pensar diferente. Cada uno de nosotros, como seres humanos, tiene gustos distintos. Y cada uno de nosotros, como seres humanos, estamos llenos de sentimientos y emociones. Pero muchas veces esos sentimientos y esas emociones se manifiestan de una manera diferente en la vida de cada persona. Tal vez tú has pasado por algo como esto. Y el día de hoy yo quiero enfocarme en una cosa que sucede en muchos matrimonios, en muchos hogares, en muchas relaciones e incluso en el trabajo. Y esto es un temperamento que se sale de control y en una conversación lo que tiende a hacer es gritar y levantar la voz. ¿Alguna vez te ha pasado que estás conversando con alguien y de pronto, tal vez por algún desacuerdo, por algún choque de ideas, te das cuenta que la persona comienza a levantar la voz? Y tú, cuando escuchas que te están levantando la voz, tu reacción es tratar de defenderte y también levantas la voz. Y la otra persona te levanta más la voz y de pronto tú levantas más la voz y sin que se den cuenta comienzan a gritar, a insultarse y terminan mal. Esto ocurre en los matrimonios, esto ocurre entre padre e hijo, esto ocurre en el trabajo, con tu supervisor, con tus compañeros de trabajo. Esto, queridos amigos, causa un daño en la vida de las personas y en la suya si es que no aprenden a detenerse. Déjame contarles una historia a modo de reflexión para ver si ustedes pueden entender el daño que causa que de pronto tú comiences a gritar, tú comienzas a levantar la voz, tú trates de humillar y trates de ganar una conversación a modo de gritos e insultos. Esta es la historia de Carlitos. Carlitos, como hijo único, creció todo el tiempo con su papá y con su mamá. Lamentablemente, mamá y papá, cada que había un desacuerdo en el hogar por causa del dinero, por causa de alguna compra, por causa de los proyectos que se trazaban, terminaban discutiendo. Y cuando discutían, la manera de ellos arreglar sus cosas era gritando. Y aquel que gritaba más era el que ganaba. Y Carlitos veía a veces cómo su papá levantaba la voz y cómo insultaba a su mamá. El momento en que se calentaban las cosas, en el momento en que el temperamento de los dos hervía. Y para Carlitos, ese tipo de actitud que veía en su hogar terminó siendo algo normal para él. Así que el tiempo pasó y Carlitos creció. Se convirtió en un joven, se enamoró de una muchacha. A los 21 años se casó con ella e hicieron su propio hogar. Pero algo pasó en la vida de Carlitos que él no se esperaba. Y lo que pasó en la vida de Carlitos es que la misma historia se repitió. Él amaba mucho a su esposa, pero en cierta ocasión, en una pequeña discusión, en un desacuerdo que tuvieron acerca de algunas compras del hogar, Carlitos, al ver que su esposa le contestaba y le decía que él estaba equivocado, él trató de defenderse y lo hizo de la manera que él sabía, diciéndole a ella que estaba mal. Pero poco a poco comenzó a subir el tono de su voz cada que su esposa le contestaba y le decía algo. Y como era un choque de ideas, Carlitos quiso aplicar lo que vio todo el tiempo de su padre y de su madre. Y comenzó a levantar más la voz. Comenzó a gritar. Comenzó a gritar tanto hasta el punto de insultar a su esposa y hacerla llorar. Al verla llorar, fue como si Carlitos reaccionara. Y él no se explicaba cómo él, que tanto amaba a su esposa, le había hecho ese daño. Pero era algo que él había traído desde pequeño y que él creía que era la forma de arreglar las cosas, pero le causó un daño a esta mujer. Hasta que cierto hombre un día en el trabajo, mirando a Carlitos triste porque esta situación se repetía cada vez más, le dice a él: ¿qué tienes? Y le cuenta y le dice: ¿sabes qué? En mi casa, cuando hay desacuerdos, cuando hay una discusión, lamentablemente me salgo de control, comienzo a gritar, comienzo a insultar a mi esposa, no quiero, es un impulso que me domina y no sé qué hacer. A lo que este hombre le dice: mira, ¿sabes lo que los gritos hacen? Cuando tú le dices, gritas, estás tratando de hacer que esta persona te escuche. Estás tratando de hacer que la persona con la que estás hablando pueda oírte.
¿Y sabes por qué gritas?, le dijo él a Carlitos. Gritas porque lamentablemente te estás separando de ella. Cuando tú te alejas de una persona, poco a poco, tú no puedes susurrarle al oído, tú no puedes hablarle suave, necesitas gritar. Cuando una persona se va alejando, llega el momento en que para que la persona te escuche, tú tienes que gritar. Pero cuando la persona está cerca, no es necesario gritar. Y eso es a lo que me refiero, le dijo a Carlitos. Cuando dos personas se aman, cuando hay una relación entre ellos, es tanta la cercanía de los corazones que no es necesario gritar. Al contrario, tú puedes hablar suavemente e incluso con la mirada y en silencio, y la persona te puede entender, porque los corazones están cerca. Pero los gritos te separan. Es como si te pusiera a ti de un lado de un gran cañón y a la persona del otro lado. Los separa un gran abismo y por eso se gritan. Porque lamentablemente en las discusiones, en las peleas y en los gritos, lo único que sucede es que los corazones comienzan a apartarse y a separarse. Así que Carlitos, no lo vuelvas a hacer. Ve y pídele perdón a tu esposa y nunca más le vuelvas a gritar. Desde ese día, Carlitos aprendió la lección. Amigos, esta pequeña historia sé que es algo tan sencillo y tan simple, pero por esa razón también la Biblia nos dice a nosotros como maridos, especialmente si ustedes tienen a su esposa, que no permitas que el enojo se ponga sobre el sol. No permitas que el enojo llegue hasta el final del día, si es que llega a surgir una discusión o algún desacuerdo entre ustedes, porque de otra forma al siguiente día el distanciamiento va a ser más grande. Y eso ocurre muchas veces cuando en el matrimonio o en la relación comienzan las discusiones, los desacuerdos y comienzan los gritos y comienzan a subir de tono esas palabras. Lo único que sucede cuando tú gritas y te enojas y discutes de esa manera es que tu corazón y el corazón de tu esposa comienzan a separarse. Y es ahí cuando entra el enojo, la ira, porque estás enojado, tal vez porque tu marido te gritó o tal vez porque tu esposa te gritó, y lo único que eso ocasiona son problemas. Pero la palabra de Dios dice: no dejes que se ponga la ira o el enojo sobre ti al caer la noche. Lo que debemos de hacer es actuar en el momento necesario, en el momento preciso. Cuando tú te das cuenta que la conversación comienza a subir de tono, es ahí donde tú tienes que decir: no voy a participar de esto, no debo hacer esto, porque lo único que va a pasar es que ustedes terminen separándose. Es así como muchos hogares terminan rotos, destruidos. Hay corazones que ya nunca más volvieron a estar juntos por causa de esto. Insultos, gritos, humillaciones, palabras altisonantes. Pero amigo, en esta hora, si tú has pasado por eso o estás pasando por algo como esto, con tu familia, con tus hijos, recuerda el consejo de Dios, que tú tienes que amar a tu esposa, tienes que amar a los tuyos. Tal vez te es difícil porque tú dices que cuando lo quieres hacer, a ti te gritan. Bueno, mi consejo es que hay un amor tan grande que nadie puede rechazar, y ese es el amor de Dios. Si tú le permites a Dios entrar en tu vida, entrar en tu corazón, estoy seguro que cuando lleguen esos momentos tensos de discusión o estés tentado a participar en algo como esto, el amor de Dios te va a detener, porque lo único que va a ocasionar es que tú termines lastimando a tu familia y te vas a terminar lastimando a ti mismo. No participes de los gritos y las discusiones. Mejor ama a los tuyos, ama a tu familia y deja que Dios y su amor llenen tu vida todos los días. Amigo, con esta pequeña reflexión te dejo. Espero que sirva de algo y que puedas meditar en esto, y que a partir de ahora no permitas y no te enganches en discusiones que no valen la pena. Mejor tú haz el cambio y permite a Dios que te lleve de la mano. Los dejo con este pensamiento. Gracias por ver este video. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.